La relación entre el presidente Martín Vizcarra y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori ha quedado severamente magullada, por decirlo de alguna manera. Va quedando cada vez más claro que Keiko Fujimori estableció o quiso establecer un cogobierno a la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Villanueva, el actual primer ministro, fue quien gestionó, ¿no es cierto?, este cogobierno, reuniéndose sistemáticamente con líderes de Fuerza Popular. Pero no fue el único que se reunió. Según Klimper, según Salaverry, ya lo habían adelantado Letona y Galarreta, el mismo Vizcarra se reunió para asegurar que él no iba a renunciar a la presidencia de la República, iba a respetar la sucesión constitucional. Para Keiko Fujimori eso se entendió como un cogobierno. Pues parece ser que para Vizcarra eso no se entendió como un cogobierno. ¿Qué ventajas ofrecía este esquema para el fujimorismo? Bueno, primero, que no se desgastaban, dado que el presidente de fachada era Martín Vizcarra. Y segundo, que fortalecía a Keiko Fujimori hasta el 2021, tiempo para limpiar el camino de todos los juicios posibles por el caso Cócteles y otros que se le imputan por lavado de activos. Hasta acá iban bien. Pero luego vino la segunda etapa, la crisis del Poder Judicial. Y esta crisis del Poder Judicial encuentra a un Vizcarra que ya, ¿no es cierto?, estaba comenzando a actuar por la libre, que no iba a apoyar, ¿no es cierto?, la ley Mulder, que iba a sacar una norma para que la CBS supervise a las cooperativas. Vizcarra se revela ya explícitamente en el discurso de 28 de julio. Y aquí no hay cogobierno alguno, ni hay un camino despejado para que Keiko Fujimori sea la presidenta del Perú en el año 2021. ¿Cuál ha sido la respuesta del fujimorismo? Bueno, primero preservar a sus aliados. Alan García es un aliado importante y a los aliados que le quedan dentro del sistema de justicia los tiene que preservar. Y uno de esos aliados, por supuesto, es el fiscal Chávarri. Y de aquí se han tejido todas las teorías más disparatadas que pueden existir, como por ejemplo que la señora K no es la señora K, sino es el señor M, el señor Miki Torres. ¿Para qué podría reunirse el señor Miki Torres con el señor Inostroza Pariachi si no era para discutir la casación en la cual Keiko Fujimori le pide a la Corte Suprema que la saque del proceso de investigación que tiene por lavado de activos? Que no nos vengan con el cuento de que Miki Torres pedía una reunión a través de Toñito Camayo, casi clandestina, en la casa de Camayo, para hablar de fondos de campaña. No, estaban hablando de la casación, no estaban hablando de un proyecto de ley, estaban hablando de un tema que era importante y que se denotó importante justamente cuando Kenji Fujimori votó por no vacar en diciembre pasado a Pedro Pablo Kuczynski, y fue el propio Miki Torres el que le dijo que si apoyaba a Kuczynski iba a ser el responsable de visitar a su hermana en la cárcel. Miki Torres ha sido y es abogado de los Fujimori, igual como lo fue su padre. Por lo tanto, tenía un interés especial. Si no fue Keiko Fujimori a hablar con Nostroza y fue a Miki Torres, en realidad da lo mismo, porque ambos estaban interesados en el mismo tema, en limpiar el camino de Keiko Fujimori hacia el 2021. Preservar los aliados, importantísimo, y así han actuado. Chávarri se mantiene en la Fiscalía de la Nación a como dé lugar, con testigos protegidos, con lo que fuera. Sindicado como miembro de la organización criminal Los Cuellos del Blancos del Puerto, se queda. Y la otra punta, digamos, del contraataque de Keiko es desprestigiar al traidor de Vizcarra y presentarlo como eso, como un traidor, como una persona que conspiraba contra Pedro Pablo Kuczynski a sus espaldas para quedarse con la presidencia. Y, por supuesto, dejarlo mal, ¿no es cierto? Señalar que esas conversaciones, ¿no es cierto?, sirvieron para que Vizcarra aceptara las condiciones que ponía el fujimorismo para que él fuera presidente. Yo he dicho antes de irme de viaje que es posible que Keiko Fujimori tenga grabaciones, por supuesto, de esas conversaciones y que las utilice posteriormente si es que el susto que le está metiendo a Vizcarra para que venga al orden no sirve. ¿Qué debe hacer el presidente Vizcarra? Lo primero es decir la verdad. ¿Por qué no nos la ha dicho?
Y tiene que hacer lo mismo que no hizo, Pedro Pablo Kuczynski. Tiene que sacar los esqueletos del closet. ¿Qué se conversó? ¿Qué se dijo? ¿Qué prometió? ¿Qué ofreció? Él y Villanueva, los dos juntitos. Porque si bien él, igual que Miguel Torres, no estuvo presente, sí lo representó Villanueva. Entonces, que digan qué ofrecieron, qué dijeron, qué pactaron debajo de la mesa. Porque lo dijimos cuando Vizcarra asumió el poder. Su poder emana de Keiko Fujimori, le debe. Entonces, que nos cuente toda la historia completa. Si quiere ser independiente y libre de ella, que nos cuente la verdad. Antes de que se la saquen, porque lo van a vacar. Le van a construir un caso. Le van a sacar el caso Chinchero, lo van a desarchivar, Chávarri y sus amigos, y va a caer igual que Pedro Pablo Kuczynski. Pero ese no es el plan A de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori quiere meterle un susto para que regrese al redil. Muy bien. Frente a eso, primero, sacar los esqueletos del closet. Y segundo, no salir con algo tan absurdo como decir que va a recolectar firmas para un referéndum. Eso implica primero que su ministro de Justicia no le ha explicado cómo funciona la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución admite solo dos modalidades. La primera, 2 legislaturas, 87 votos en cada una. No los tiene. La segunda, una sola legislatura con 66 votos más referéndum del proyecto que se ha aprobado en el Congreso. La recolección de firmas a la que se refiere la Ley de Participación Ciudadana, que implica el 10% del padrón electoral de firmas válidas, es decir, más o menos 2,5 millones de firmas, se utiliza para reformar leyes o derogar leyes o aprobar leyes sin la participación del Congreso. Para eso, leyes, no la Constitución. La Constitución solo admite un trámite de reforma establecido en la propia Constitución. La ley que emana del Congreso, o puede emanar por delegación de facultades por el Poder Ejecutivo, sí puede ser aprobada en un referéndum con 2,5 millones de firmas válidas y solicitado, ¿no? Y aprobado con el 50% más uno del padrón electoral. La ley, pero no la Constitución. La Constitución no admite otro trámite que el establecido en la propia Constitución para su reforma, como es lógico. Entonces, que no le propongan, discúlpenme, sonceras, porque eso no tiene nada que ver con el trámite de reforma de la Constitución. Para cambiar leyes, por supuesto, pero no para la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no vamos a cambiar la Constitución? ¿Eso es lo que nos está diciendo Vizcarra? ¿Se echó para atrás? ¿Se asustó? Si realmente quiere que creamos que tiene un propósito reformista en su gobierno, lo único que le queda es, durante septiembre, hacer cuestión de confianza de los proyectos que mande al Congreso. Los proyectos que ha mandado de reforma constitucional tienen problemas, los puede perfeccionar. Y con esos perfeccionamientos mandar a Villanueva y hacer cuestión de confianza. Si no se los aprueba, con 66 votos, disuelve el Congreso. Así de simple. Si se los aprueban, vamos a referéndum en diciembre. Que lo haga, porque si no lo hace rápido, antes lo van a vacar. Nos tenemos que despedir, mañana les cuento más porque hay mucho más.